Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Empezamos el tiempo de Cuaresma. Ya hoy tenemos miércoles de ceniza. Empezamos un camino cuaresmal que nos llevará a la celebración de la Semana Pascual, de la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección. Y nos preparamos para eso. El camino de la cruz nos lleva a la resurrección del Señor. Hoy la Iglesia nos invita entonces para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18. Primer momento, lectura del texto. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y la capacidad de entrar en este tiempo cuaresmal, invitación a la conversión, a la ascesis personal, a la oración, al ayuno y a la limosna, como lo dice el texto, pero sobre todo en este día que esta palabra nos la comprendamos con toda su profundidad. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Santo Espíritu de Dios, ilumínanos y santifícanos. Danos la gracia para reconocer nuestro pecado con los criterios que Dios nos pueda iluminar a través de ti, Santo Espíritu, para que no nos quedemos siempre con los criterios personales de lo que valoramos según nuestras miradas e intenciones. Que podamos hoy ver en el fondo del corazón cuál es el camino de la conversión y cómo debemos limpiar nuestra alma. Amén. Volvamos la mirada al texto 1, 2, 3 veces más, una lectura clara. Miremos los fragmentos en que está dividido el texto. ¿Qué dice Jesús? ¿De qué prácticas habla? Ya las mencioné. ¿Y cómo realizarlas? ¿Cuál es la forma como Jesús hoy nos enseña? ¿Qué palabras hace? Nos da para mirar que estas actitudes sean verdaderas y salgan desde el fondo del corazón. ¿Qué ve Dios? ¿Qué es lo que ve el Padre Celestial? ¿Para qué nos sirven estas prácticas, estas invitaciones bien hechas? Miremos todos los elementos que dice el texto y después recomponemos el texto con nuestra memoria y al final, ¿qué ha quedado en el corazón después de este primer paso? Segundo momento, meditación. Empezamos un tiempo fuerte, preparatorio, para la semana especial, la semana pascual, la Semana Santa. Pero para ello la Iglesia siempre ha tenido a través de la historia todo un camino de preparación y desde muy primeros momentos en los siglos de la Iglesia, aquellos que se iban a bautizar empezaban un camino de conversión, pero un camino de 40 días y una preparación y empezó a ser desde un miércoles, 40 días antes para llegar a ese camino, a esa semana de la celebración del misterio pascual. La Iglesia la ha seguido teniendo como un tiempo litúrgico fuerte que prepara, en este caso, a la Semana Mayor. Así como el Adviento prepara la Natividad, la Cuaresma nos mete ya en un camino de una invitación a la conversión.
Y hoy el texto entonces, capítulo 6, versículos 1 al 6 y versículos 16 al 18, nos invitan a usted y a mí a que abramos el corazón a Dios. Esta meditación va en orden a esta cuaresma que viene, es la que tenemos. Y yo quiero que meditemos eso en el corazón hoy. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido en la vida? ¿Cómo las hemos vivido? Tenemos esta que vamos a empezar a celebrar. Y este tiempo, que también es tiempo de gracia y de invitación a la conversión, nos invita a usted y a mí a mirar desde dónde salen las actitudes que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es el sentido con el cual las hacemos? Y aparecen hoy entonces 3 prácticas muy antiguas que traía Israel, que se hacían desde la antigüedad, y eran 3 obras buenas que los judíos las utilizaban para hacer consistir entonces la justicia ante Dios. Aquí cuando hablamos de justicia es en el sentido bíblico, y es ajustarse a la voluntad de Dios, vivir en los preceptos de Dios. Y para ello los judíos tenían estas 3 prácticas de la limosna, la oración y el ayuno, y eso les hacía permitir vivir su religión y la piedad delante de Dios. Las seguimos teniendo en la iglesia. Jesús las ha dejado para la iglesia purificadas, porque es que aquí es donde empieza lo más bonito. Jesús da un principio para estas 3 acciones concretas que se siguen dando en la iglesia. Y el principio es obrar por Dios y no por el aplauso de los hombres. Que este sea el hilo conductor de esta meditación, porque es el hilo conductor de esta palabra hoy. 3 acciones que Jesús, como estamos en el según Mateo, en el sermón de la montaña. Acuérdense ustedes que el sermón de la montaña empieza con las bienaventuranzas y después con las antítesis. Empieza a decir, no he escuchado que se digo, pero yo les digo. Antes del ojo por ojo, diente por diente. Y ahora él propone el amor al enemigo. Y entonces, de la misma manera, estas prácticas judías no las está quitando, como no está quitando los preceptos de los mandamientos. Los lleva más allá. Precisamente entonces quiere que estas prácticas tan bellas y tan grandes delante de Dios sean bien utilizadas y nazcan desde una intencionalidad clara del corazón. Limpiar todos esos accesorios que han tenido, se les han ido metiendo con el corazón del hombre, que se va volviendo como un show exterior, como algo que hace repetitivamente porque toca y ya ni siquiera para qué lo hace. Pues nosotros hoy recibamos otra vez estas prácticas tan bellas que hacen parte de nuestra piedad y nuestra vida de religión, y más que eso, nuestra vida de fe, y las purifiquemos de la intencionalidad con la cual nacen en el corazón. Y eso es lo que Jesús quiere dar. Entonces, un principio concreto para que estas 3 obras buenas de fe sean verdaderamente valiosas, porque Dios ve en lo secreto, porque Dios ve en lo escondido, y Él no se queda en las apariencias. Dios lee los corazones. Es un principio fundamental, ya desde el libro de Samuel, Él mira, nos lo ha explicado. Entonces, abramos hoy el corazón a esta cuaresma, que empieza con algo básico, y es invitación a la conversión. Cuando vemos los textos de los evangelios, si hay algo que puede definir sintéticamente el comienzo de la vida pública, es conviértanse y crean en el evangelio, que es la expresión que vamos a escuchar hoy cuando nos colocan la Santa Cruz. Conviértanse y crean en el evangelio. Es una síntesis del comienzo de la predicación de Jesús. Y es camino y es derrotero para este tiempo de cuaresma. Qué bueno es, aparte de escucharla hoy con todos los sentidos de esta expresión, o también nos podrán decir, acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás, hablando un poco sobre ya el sentido de la caducidad de nuestro ser en esta vida. Pero qué bueno mirar esta expresión y copiarlas, las 2 si quieren, en la casa como una tarea de cuaresma, y mirar esta invitación a la conversión. Y conversión siempre lo hemos escuchado que es como un cambio de camino, es un girarse, porque normalmente vivimos la vida con nuestros propios criterios, en nuestras lecturas egoístas, y resulta que es ver la vida con un cambio radical hacia Dios, mirándolo a Él, a su voluntad, sanando la división del corazón, sanando todo aquello que ha venido a postrarse en nuestros corazones. Verdaderamente entonces esta invitación nos lleve a un reajuste total de nuestras actitudes interiores. Por ese lado es la meditación.
reajustar, qué hay que ajustar en nuestra vida, cambiar de dirección, mirar a Dios, qué hay que ajustar para que nuestras actitudes interiores se limpien, partan de algo claro y es Dios que ve en nuestro secreto, Dios que conoce nuestros corazones, ve nuestro actuar. Y esto nos da liberación y esto nos da una capacidad de una revisión a fondo, radical de los criterios de nuestra conducta, los criterios de nuestra vida. ¿Cuáles son los criterios nuestros? ¿Será que decimos que creemos en Dios, pero los criterios son muy de motivaciones solo por intereses, me arrimo a la gente solo por intereses personales, o mis criterios son egoístas, o son hoy un día estoy bien con el prójimo, otro día no, un día le creo a Dios, otro día como que dudo y sigo mis criterios? Hoy es una invitación radical, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿con qué sentido también? Parte de la meditación, realizamos nuestras prácticas religiosas. ¿Cuál es el sentido más profundo de que todo no se nos vuelva como los fariseos, que es lo que Jesús quiere mostrar, que habían tomado la limosna y la oración y el ayuno como situaciones que los vieran a ellos y dijeran, véalos tan buenos, pero su corazón está lejos de Dios, como lo dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Hacían limosna para tocar la trompeta, para que vieran ellos tan buenos, hacían oración y para que todo el mundo los alabara y miraran qué hombres tan llenos de la oración y del encuentro con Dios, y hacían ayuno y ponían cara triste. Entonces por eso Jesús más bien dice, lávense la cara, que su ayuno lo note no la gente sino Dios, que nuestra vida la conozca Dios. Claro, los demás ven nuestras acciones, pero que la intencionalidad del alma no sea mostrarse por mostrarse. Entonces es purificar. Esta frase lema, conviértanse y crean en el Evangelio, que sea hoy central en su meditación también. El Evangelio es la buena noticia, Evangelion. Es la buena noticia de que Dios ha tomado condición humana y ha venido a darlo todo y dar la vida. Y es el camino de llegar a celebrar la pasión y muerte del Señor para llegar a la resurrección. Morimos a nuestros criterios. Y esta cruz aparece hoy en nuestra frente como toda una práctica muy antigua que hacían desde la iglesia en la antigüedad, una invitación a la conversión, a una invitación al cambio. Ya desde el Antiguo Testamento el pecador se consideraba como ceniza. Si ustedes pueden mirar Sabiduría 15:10, Ezequiel 28:18. También para simbolizar el pecado, se sienta sobre ceniza. Job 42:6, Jonás 3:6, Mateo 11:21. También se cubre con ella la cabeza. Se echaban la cabeza y esto era signo de ascesis y de conversión en Judith 4:11-15, Ezequiel 27:30. También en algún momento para significar una tristeza se utilizó por una desgracia, en 2 Samuel 13:19. Y sobre todo el hombre afligido por el luto expresa así su nada. Jeremías 6:26. Acuérdense que Dios forma al hombre de lodo y le da su espíritu y le da vida. Pero somos polvo, venimos del polvo y el polvo nos convertiremos. Es el primer símbolo, la caducidad. Pero va más allá. Pero es bueno este primer momento. El primer signo es caducidad de la vida. Claro, venimos del polvo y volveremos al polvo. Claro, el alma seguirá eternamente delante de Dios, porque ya creados a imagen y semejanza, pues no morimos eternamente, a no ser que prefiramos el pecado. Pero entonces ese es el tipo de muerte del cual hoy tendríamos que convertirnos, de no dejar que se muera nuestra alma, porque este camino es pasajero aquí y nuestra vida va orientada hacia el encuentro con Dios. ¿Cómo está hoy en este sentido nuestra vida? ¿O estamos muy aferrados a todo esto que vemos que es muy bonito, es grande y se nos ha dado, pero no para pegarnos, sino para que sea un camino de aprendizaje? Verdaderamente estoy haciendo el aprendizaje, es parte de esta meditación. Pero hay un signo muy bonito que también un autor nos invita y es signo de vida también esta cruz. Porque Dios de las cenizas que generan el pecado del hombre puede sacar resurrección y vida. Aniquilamos al hombre viejo, lo dejamos en cenizas y resucitamos con la fuerza de Jesús que nos ha dado esa capacidad de tener una vida nueva en Él, con la gracia del Espíritu. Que sea cenizas todo aquello que nos separa de Dios, que sea pasado, que quede ahí atrás y tengamos vida nueva. Ese es el sentido que yo quiero que hoy también tomemos esta meditación, porque este camino de Cuaresma, que es de oración, limosna, ayuno, prácticas que nos ayudan a mostrar nuestra actitud interior y nos ayudan a fortalecer nuestra fe,
nos ayuden a ir al camino hacia la resurrección, por la cruz a la resurrección. Entonces, esa es la otra forma. Y Dios siempre será capaz de sacar de lo que el hombre hace muerte, sacar de las cenizas, saca vida y resurrección. Que esa lo meditemos hoy, pero te cuenta con la libertad humana. Por eso este camino de Cuaresma y este miércoles de ceniza y esta señal de la cruz, más que superstición, más que ritos raros de suertes, de amuletos, de cosas que no comprendemos, que si no me la pongo me va mal, es una invitación a mirar la cruz. Y por la cruz un camino de encuentro y de sí, la puerta estrecha, pero dejar atrás todo lo que es el camino amplio que nos ha traído dificultades, nos ha traído tristezas, que podamos verdaderamente ir más allá en una apertura a Dios, en una apertura a los demás y con un ayuno que nos invitaría a apertura a Dios en la oración, apertura a los demás con la limosna y el ayuno que es como un camino de un aprendizaje del control de la voluntad humana, que es un regalo de Dios en la libertad para tener un dominio personal, un dominio propio. Y nos indica ascesis, pero además, a la vez que nos privamos de cosas, ayudamos a otros. Nos privamos de cosas superfluas, ayudamos a otros con el dinero, con las situaciones que se han permitido para ayudar a los que verdaderamente están necesitados. Es un camino de acción. Son obras que Jesús nos las purificó para que las practicásemos como una vida que nace de una radicalidad y de un querer encontrarnos con el Señor. Que verdaderamente este símbolo sea de conversión radical, que sea cambio radical. Nos podemos quedar como las semanas, los cuaresmos de años pasados, que sí tratamos, hicimos ejercicios espirituales, tratamos de hacer oración, ayuno y limosna, pero tenemos el hoy, tenemos este año, para que estas prácticas que nos invitan se hagan desde el fondo del corazón, se hagan verdaderas. La oración es necesaria en esa relación de amor con Dios, porque en Él nos encontramos, crece la fe, hay una fuerza, oración personal, oración familiar. La limosna es una capacidad de salir de nosotros mismos y admirar las realidades de los otros, no para que nos alaben, sino para alabar a Dios que está presente en el hermano que sufre. El ayuno es una ascesis, una capacidad de decir no a darle todo lo que la vida y el cuerpo nos pide, y nos da dominio propio, y en ese aprendizaje guardamos recursos para ayudar a otros también. Y entonces aparece hoy, que es un día de ayuno de abstinencia, hoy que es un día de penitencial, y todos los viernes como siempre, pero más estos tiempos de Cuaresma, nos ayuden a ejercitar el alma con esta ayuda del ayuno. Entonces, mirándolos profundamente, no solo como unas prácticas exteriores, que es lo que Jesús ha querido venir y limpiar, que es lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, miremos esta fragilidad, que significa este polvo de la ceniza, veamos la grandeza de Dios que viene y nos levanta y nos da vida de eternidad y nos saca de la muerte, pero por el camino de la cruz. Que esta cruz sea no superstición, no magia, sino el camino de encuentro con Jesús, el agradecimiento de un corazón que le dice a Dios: gracias por rescatarme, gracias por salvarme, y que estas prácticas aprendamos a hacerlas desde el fondo del corazón y miremos cuáles son los criterios que mueven nuestra vida. En esta Cuaresma, ¿cómo voy a vivir? ¿A qué me invita hoy esta palabra? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque empieza este camino de 40 días hacia la pasión, muerte y resurrección tuya, Señor Jesús. Y queremos mirarte a ti, no a izquierda, ni a derecha, ni atrás, sino de frente, delante de ti, ajustarnos totalmente a tus criterios y a tu voluntad. Que podamos dejar atrás todo el lastre, la esclavitud y todo lo que ha sido criterios nuestros que han terminado con muerte, con tristeza y con lugubrez. Que podamos verdaderamente caminar en esta libertad que es el camino de la cruz, en esta alegría que es seguirte a ti, con la limosna, mirando las necesidades de los demás, con la oración que es un encuentro total, cotidiano, permanente contigo, y con el ayuno que es un camino de aprendizaje en el fortalecimiento de la voluntad humana para vivir con dominio propio, solo mirándote a ti, Señor Jesús. Que podamos hoy limpiar nuestra vida de querer aparecer, que estas prácticas las partan de una fe sana, sin intereses, sin querer aparecer, que podamos vernos libres de todas aquellas, figurar, y que nuestra cotidianidad sea un encuentro contigo, porque tú ves nuestros corazones, porque tú eres el único que ve en lo escondido, y que podamos obrar
para darte la mayor honra y gloria. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me invita hoy este día, esta cruz? Qué bueno que nos la pongamos no porque toca ni porque es un rito así exterior. Es que es una acción que me indica y me ubica en la caducidad. Polvo he sido y polvo seré, pero sobre todo que el pecado se vuelva ceniza. Ese hombre viejo se vuelva ceniza y este camino de la cruz nos lleve a la resurrección, vida de libertad, vida de dominio propio, vida de alegría en Dios. Que esa sea la invitación. ¿Qué voy a hacer en esta cuaresma? Normalmente, ¿cuáles son mis criterios de acción en cuaresma? Esta cuaresma, ¿qué es la que tengo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a practicar la oración, el ayuno y la limosna, liberados de cualquier aplauso de los hombres, sino para agradar a Dios? ¿Cómo vivir claramente estas invitaciones que me presenta hoy la palabra? ¿Verdaderamente quiero convertirme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que mirar? Es decir, hoy no se nos presenta a Dios de frente, pero entonces, ¿qué tengo que quitar de mi camino para salir de la muerte y salir de esos lastres que llevamos en el pecho y también en los hombros? Que podamos hoy verdaderamente ser felices con este encuentro radical con Dios, camino de 40 días hacia la celebración de la Pascua. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por todos los comentarios del eco de la palabra.